Ya, me parece que ya está grabando. Entonces vamos a empezar con su cuarto tema, que vendría a ser lo que es tronco del encéfalo y médula espinal. Primero vamos a empezar la parte externa del tronco del encéfalo, ¿no? Entonces para eso tenemos que hablar del bulbo raquídeo. Acá les he tratado de señalar lo mejor que he podido con colores para que no se vayan a perder. Entonces, vamos a tener que en la cara lateral va a estar lo que es la fosita media, el surco bulbo protuberancial, la fosita lateral, la oliva, que es donde está tu nervio olivar inferior, ojito con eso, el surco preolivar, el surco colateral anterior del bulbo y la transición bulbo-espinal, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea, ¿sí? De los nombres de las estructuras. Lo que sí es importante que se acuerden, más que todo, es los pares craneales, ¿sí? Los pares craneales. Por ejemplo, el séptimo par craneal va a estar por encima del bulbo protuberancial y van a ser el motor ocular externo, ¿sí? Ahí se los dejo escrito porque las palabras a veces son un poco confusas. De ahí tu séptimo par craneal va a estar más que todo de manera lateral, van a ser el nervio facial. El séptimo bis va a estar al costado de lo que es el intermediario de Wilksberg y el octavo par craneal es más que todo de la fosita lateral, van a ser lo que es el nervio acústico, también conocido como vestíbulo cocleo, ¿sí? Entonces, estos pares craneales que les he escrito, los he resaltado, mejor dicho, son importantes que se acuerden. El par 9, 10 y 11 lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen. Y, y bueno, el único par craneal que está más que todo en los surcos en la parte preolivar va a ser el par craneal número 12, ¿sí? Como para que lo tengan en consideración. De ahí, lo que es alto, ancho, diámetro, eso no se lo aprendan, chicos, solo es para que tengan una noción de qué tan grande es el bulbo, ¿no? Pero lo más importante son los pares craneales que les estoy mencionando. De ahí, ahora sí, en la cara lateral vamos a ver esta parte de acá que les he dejado escrito. ¿Sí? El surco colateral posterior del bulbo se va a encontrar detrás la oliva vulvar y va a ser el surco retroolivar, ¿sí? Ahora, acá están más que todo los nervios craneales 9, 10 y 11, que es los que les estaba mencionando. Tengan mucho cuidado. El par craneal número 9, ¿sí? Que es el glosofaringeo. Si no voy a hacer que les digan por el otro nombre. eh, Va a estar aquí y por debajo va a nacer el nervio vago, ¿sí? Por debajo del par número 9 nace el nervio vago. Y por debajo del nervio vago va a nacer el nervio espinal, ¿sí? Tengan un poquito de cuidado con esto, no vaya a ser que les pregunten debajo del glosofaringio qué par craneal sigue, porque a veces suelen preguntar de los dibujitos. Entonces tengan un poco de cuidado. En lo que es la cara posterior, vamos a tener ciertos límites, ¿sí? Por ejemplo, el límite superior se va a delimitar por lo que son las estrías medulares o acústicas, ¿sí? Que vendrían a ser estas rayitas de aquí. No sé si se ve bien. Estas rayitas de aquí son tus estrías medulares, ¿sí? Esas ahí van a estar como límite superior. Ahora, el bulbo raquídeo vamos a saber que hay una estructura en el triángulo inferior del piso de tu cuarto ventrículo, ¿sí? El piso del cuarto ventrículo, que se le va a conocer como velo medular inferior, ¿sí? Como para que lo tengan en consideración, más o menos está por acá. Este de acá. Y el velo medular inferior, esto de acá. Ahora, en el centro, ¿sí? En la parte medial, en el centro aproximadamente acá, vamos a encontrar lo que es el orbex o cerrojo, ¿sí? Ahora, vamos a también tener lo que es el surco medio posterior del bulbo, en lo que es la parte central posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que se acuerden sí o sí es qué cosa está en el centro, qué es lo que encontramos en el piso del cuarto ventrículo. También quiero que se acuerden del tubérculo cuneiforme, porque está encima de tu haz cuneiforme y va a darte al nervio de Burta, ¿sí? Ahora, si ya te sabes el tubérculo cuneiforme, tienes que saberte del otro tubérculo, que vendría a ser el tubérculo delgado, que es esta cosita de acá.
¿Por qué? Porque me va a dar al nervio de gol. Sí, perdón, núcleo de gol. Entonces, estos dos de aquí, tanto naranjita como verde, sí necesito que se acuerden porque me parece que si no es en esta clase, en las otras clases que vienen vamos a ir hablando sobre estos dos. Entonces, para que ya lo tengan en consideración. ¿Cuál más necesito que te acuerdes? El tubérculo cirineo, porque me va a dar al nervio trigeminal espinal, ¿sí? Si te das cuenta, son los únicos tubérculos, son los tres tubérculos del bulbo raquídeo. Entonces, puede ser que te pregunte cuál pertenece al bulbo raquídeo, cuál no pertenece al bulbo raquídeo. Ahora sí, avanzamos. En lo que es la cara anterior, también se le va a conocer como cara ventral, ¿sí? Como límite superior vamos a tener al surco ponto mesencefálico, ¿sí? Como límite superior y como límite inferior vamos a tener a lo que es el surco bulbo pontino, ¿sí? Ustedes ya saben, mesencefálico es de arriba y pontino es de abajo, entonces ya saben más o menos cuál es superior, cuál es inferior. Ahora, va a existir estructuras que van a hacerle como un relieve, como una rugosidad, que van a ser los rodetes protuberanciales, ¿sí? Que vendrían a ser estas rayitas de acá, en ambos lados. Y vamos a encontrar de manera lateral, o sea, en esta zona, a los famosos pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? A estos de acá de manera lateral. Ahora, entre los rodetes protuberanciales, chicos, va a existir un canal que se le va a conocer como canal basilar, ¿sí? Acá al medio. Es como el desfogue. Es un canal que va a salir acá a tu arteria basilar, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque les pueden preguntar, ¿no? ¿De dónde sale tu arteria basilar? Del canal basilar, ¿sí? En el centro. De ahí. Ahora, en el bulbo raquídeo vamos a seguir viendo lo que es la protuberancia, más que todo en la cara posterior. Vamos a tener que, como en la parte superior, vamos a encontrar a lo que es al velo, acá está, al velo medular superior, ¿sí? Como límite superior, como parte superior. Y a nivel de tu cuarto ventrículo, a nivel del piso del cuarto ventrículo, se va a encontrar el surco medio posterior de la protuberancia, que vendría a ser este de acá. A nivel del cuarto ventrículo, del piso del cuarto ventrículo, chicos, no se vayan a confundir. Ahora, va a existir una estructura redondeada, que son las eminencias teres, ¿sí? Que vendrían a ser estas de acá, que los acompañan. Y ahí vamos a encontrar a lo que es al sexto nervio craneal, ¿sí? Sexto nervio craneal. Ahora, también vamos a encontrar a los folículos teres, y así como tenemos eminencias teres, vamos a tener folículos que vendrían a ser estos de acá, folículos teres, en la parte más superior, por así decirlo, que son medias alargadas. Y por último vamos a tener a lo que es al locus coeruleus, ¿sí? Más o menos aquí, donde ya lo había marcado. Aquí, el locus coeruleus va a ser noradrenérgico, ¿sí? Ténganlo en consideración para el examen. Ahora, en la cara anterior, ya no cara posterior, y ya terminando lo que es este bulbo raquídeo, vamos a pasar a lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo en la cara anterior va a estar limitado por la cintilla óptica, acá por la cintilla óptica, esta de acá, de manera superior. Y en la parte inferior va a estar dado por el surco ponto mesencefálico. Este de acá, el surco punto mesencefálico. Entonces, esos son tus dos límites. Ahora van a existir dos estructuras grandes que vendrían a ser tus pedúnculos cerebrales, ¿sí? Que vendrían a ser estos de acá. Y va a ingresar el pedúnculo interpeduncular, o sea que va a estar entre ambos pedúnculos, ¿sí? Va a ingresar. Ahora, lo que quiero que se acuerden de acá, chicos, son los pares craneales, ¿sí? El tercer par craneal, acuérdense, mesencéfalo, y cuarto par craneal también pertenece a lo que es el mesencéfalo. El cuarto par craneal también se le va a conocer como nervio patético y su emergencia va a ser posterior, sí, su emergencia. Pero en sí el par craneal lo vas a encontrar en la cara anterior.
Tratan de acordarse en los pares craneales según la estructura, ¿no? ¿Cuáles pertenecían al bulbo raquídeo en la cara anterior, cuáles en la cara posterior, cuáles en la protuberancia, cuáles están en el mesencéfalo, como para que sean más fácil de acordarse. Ahora, en la cara posterior vamos a ver lo que se le conoce como la lámina cuadrilátera o también conocida como cuadrigémina, ¿sí? Que va a estar constituido por los colículos. Vamos a tener tanto colículos superiores como colículos inferiores, ¿sí? Tanto superiores como inferiores. Y a cada colículo, ¿sí? De cada lado va a existir un pequeño brazo, ¿sí? Que se le va a conocer como brazo conjuntival posterior o brazo conjuntival inferior, ¿sí? Y su función de este es que va a ser comunicación tanto entre el colículo inferior con el cuerpo geniculado medial. O sea, aquí los va a conectar acá, el cuerpo geniculado medial. Ahora, de acá solo vamos a tener un par craneal que vendría a ser el cuarto par craneal. Entonces, no es tan difícil que se lo olviden. Acuérdense, el otro nervio del par craneal es el nervio patético. Ahora, en lo que respecta a la parte interna, vamos a tener a lo que es el tectum, al tegmentum y al pie, ¿sí? Aquí les he dejado lo más importante, creo yo, y lo que les pueden preguntar es que a nivel del mesencéfalo, en la parte anterior, en lo que vendría a ser el piececito, va a ser una vía piramidal, ¿sí? Va a corresponder, mejor dicho, en su mayor parte, en su mayoría, en lo que es la vía piramidal. Y también se va a tener el otro segmento que se le va a conocer como el tegmentum, ¿sí? Este tegmentum va a corresponder más que todo a los núcleos de tus nervios craneales y de una manera más posterior vamos a tener a lo que es al tectum, que va a corresponder más que todo a la misma lámina cuadrigémina. No hay mucho que decir, la verdad, de estos tres. Acuérdense de que en la parte anterior, en lo que corresponde al pie, más que todo en su mayoría va a ser vía piramidal. Ahora sí, la disposición de los núcleos en la médula. Aquí vamos a tener ciertas abreviaturas. No quiero que se vayan a perder, chicos. Igual en el repaso general para su examen final les voy a volver a repetir lo más importante. No se preocupen. Entonces vamos a empezar con el ASG, que es el aferente somático general, AVG, que es el aferente visceral general, el EVG, que es eferente, y el ESG, que también es el otro eferente. Entonces vamos a tener aferencias y eferencias en primer lugar, como para que no se pierdan, ¿sí? Ahora, el aferente visceral general o AVG, ¿sí? Que te lo he puesto acá de rosadito, se va a relacionar con lo que es la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad de las vísceras, la sensibilidad visceral. El aferente somático, ¿sí? El aferente general somático, el ASG, si nos vayan a perder este de acá, el ASG es para la sensibilidad también de las estructuras, pero a lo que corresponde es a la piel, a los músculos, a los huesos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, el ABG en sí es para la sensibilidad visceral. En cambio, el ESG, que es el eferente, su opuesto, el eferente somático general, más que todo es para la musculatura, ¿sí? Todo lo que es músculo estriado de manera voluntaria es para el ESG y la que es la parte vegetativa, pero también de la parte muscular, es el EVG, ¿sí? Entonces no se vayan a confundir. El ABG es para la sensibilidad visceral y el ESG es para lo que es la musculatura estriada voluntaria. Ahora, acá seguimos con lo que son las disposiciones de los núcleos. Vamos a tener acá ya de manera más detallada a lo que es el eferente visceral especial, ¿sí? Este es otro, el EVE o EVE, como le quieran conocer, el eferente visceral espacial. Y es más que todo para la musculatura estriada porque es un eferente, acuérdense, musculatura, pero este se va a encargar más que todo de lo que es la musculatura de la cara, ¿sí?
Por eso es especial, cara. Pues no vayan a hacer que les pregunten cuál se encarga de la musculatura estriada de la cara y marquen EVG o ESG, ¿no? Porque esos también son para la musculatura, pero más específico para la cara tienes al EVE, ¿sí? Al EVE. Ahora, el aferente somático especial, el ACE, ¿sí? Este de acá, tu ACE, se va a encargar más que todo para la audición y el equilibrio, ¿sí? Entonces ya tienes para la musculatura en general, para la musculatura de la cara, para la audición y el equilibrio, para la sensibilidad visceral, y te faltaría para el gusto, que vendría a ser tu aferente visceral especial, tu AVE, que es parte del gusto, ¿sí? Entonces, EVE es cara, AC es audición y equilibrio, acuérdense, tiene la A de audición, la E de equilibrio, y AVE es parte del gusto, ¿sí? No se vayan a confundir en esas abreviaciones. Ahora, el eferente somático general ya sabemos que corresponde a lo que es la musculatura, ¿ya? Más específico, musculatura de tu ojo, de tu lengua. Son de origen somático, ¿sí? Y vamos a tener ciertos núcleos para esto, ¿sí? Vamos a empezar primero con lo que es el tercer nervio, que es el nervio, perdón, el núcleo del motor ocular común, ¿sí? El tercer nervio, el tercer par craneal, que va a partir de tus colículos superiores, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos como unas bolitas acá, otras bolitas abajo y el bracito? Ya, entonces va a estar en los colículos superiores. Y va a inervar el músculo recto superior, el inferior, el músculo recto interno, el oblicuo menor y el elevador del párpado superior. ¿Sí? De eso se va a encargar tu tercer nervio. En cambio, tu cuarto nervio, que es el patético, va a estar a la altura de más o menos de tus colículos inferiores, ¿sí? Va a estar acá abajito. Va a estar abajito de tu canalículo superior. Y va a inervar al músculo oblicuo mayor. ¿Sí? Entonces te pueden preguntar a qué músculo va a inervar este par craneal. Ya sabes, el único que inerva el músculo oblicuo mayor es el cuarto nervio o patético. De ahí tienes al sexto nervio, que es el motor ocular, que va a estar más que todo a nivel de la protuberancia y va a inervar al recto externo. ¿Sí? Porque solo teníamos al recto superior, inferior e interno, que eran por el tercer nervio. Y el núcleo del hipogloso, que es tu 12º nervio, va a inervar a los músculos de la lengua. ¿Sí? Acá está. Músculos de la lengua. Ahora, esto de acá, chicos, este dibujito acá les voy a explicar en un videíto que se los voy a mandar, ¿sí? Porque si se los explico ahorita sí no creo que me lleguen a entender mucho, pero es más que todo una prueba en la que le haces al niñito en este caso para que mire a ciertos lados y ver qué nervio podría estar siendo afectado, ¿no? Y, por ejemplo, acá está el mismo dibujito, ¿no? Por ejemplo, si mira para arriba y a este lado recto superior. Si mira para la derecha, va a ser recto externo. Si mira para abajo, recto inferior. Y así, en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, si le dices a la persona que mire para adentro, o sea, para el lado donde está su nariz, ahí qué par craneal va a actuar. El tercer par craneal, ¿sí? No es el que les preguntan. El tercer par craneal es el que mira para este lado, ¿sí? Igual, lo mismo para el otro ojito, ¿no? Para este lado. Tercer par craneal. Ahora, si mira para afuera, o sea, acá, ahí sí vendría a estar dado por tu sexto par craneal. Si no es el que les pregunten, por si acaso mejor se los digo. Si mira para este lado, vendría a actuar tu tercer par craneal. Igualmente, si es que mira para este lado, sería el tercer par craneal. Ahora, si mira para este lado, sería el cuarto par craneal. Para este lado sería el tercer par craneal. Lo mismo, sí, creo que ya abarcamos todos. Así que ahí les dejo los pares craneales. Igual cualquier duda me lo pueden hacer por escrito y yo se los vuelvo a repetir. Ahora, bueno, les estaba diciendo, ¿no? Que esta era una serie de pruebas que se le hacen a las personas para poder ver si hay alguna diplopía
ya sea horizontal, la cual puede corresponder, por ejemplo, a una alteración de tu músculo recto externo o recto interno. Sí, entonces es para evaluar más que todo qué nervio es el que está comprometido. Ahora, esto es para diplopía horizontal, ¿sí? Horizontal, chicos. Ahora, si existe una diplopía vertical, vamos a ver que puede corresponder más que todo a lo que es el nervio oblicuo, ¿sí? Diplopía vertical es para nervio oblicuo. Igual acá se los he dejado. Diplopía vertical, nervio oblicuo. Ahora, acá en su clase me parece que les han dado estos ejemplos. Por ejemplo, este niñito que está mirando de manera de frente, ¿sí? Por ejemplo, te está mirando a ti y vemos que hay como que una pequeña desviación, ¿sí? Del ojo, pero no está completamente claro. Entonces, si le decimos que mire hacia la izquierda, ambos ojitos y ambos globos oculares tienen que ingresar y el recto externo izquierdo y el recto interno derecho son los que van a participar. Pero si pedimos que mire hacia el lado derecho, vamos a ver que el recto interno izquierdo ingresa, pero el recto externo derecho no, y por eso nos da como que esta imagen, ¿sí? Entonces ya sabemos que puede haber una alteración del sexto nervio craneal, ¿no? Por ejemplo. Ahora, estos casos clínicos de aquí que les han puesto como ejemplo, se los voy a mandar como videito para que lo tengan más claro y se acuerden qué par craneal está fallando o cuál par no podría ser, ¿no? Ahora acá, vamos a empezar con lo que es el eferente visceral especial. ¿Sí? Más que todo va a corresponder, acuérdense, el EB, eferente visceral especial, músculos de la masticación, de la faringe, de la laringe y del paladar, ¿sí? Entonces, vamos a tener primero al núcleo trigémino, al núcleo del motor del trigémino más específico, que vendría a estar dado por tu quinto 3, ¿sí? Se va a localizar aprox más o menos a nivel protuberancial y va a ascender mediante este quinto 3 para poder inervar todo lo que es la musculatura masticatoria, ¿no? Todo lo que es la boca. De ahí vamos a tener al núcleo del nervio facial o séptimo nervio, ¿sí? Que va a inervar también la musculatura de la gesticulación, ¿sí? De tus gestos. Acuérdense, gestos. Ahí está, gestos. Y vamos a tener el núcleo ambiguo, que más que todo va a corresponder a lo que es el décimo nervio, ¿sí? Y este nervio va a inervar todo lo que es la musculatura por parte de lo que es el paladar y mediante el noveno par craneal, ¿sí? Mediante el noveno par craneal se va a encargar de inervar todo lo que es la musculatura faringeo-laringe, ¿sí? Todo lo que es la musculatura. Ahora, este nervio de acá, el número 11, el décimo primer nervio craneal o espinal, ya no es de mucha relevancia, la verdad, porque se localiza fuera del tronco cerebral, se va a localizar en lo que es la médula cervical, entonces no vendría a entrar como parte del estudio de esta clase. Ahora, todo lo que te he mencionado, la verdad te lo he dejado acá escrito para que lo tengas, porque es importante que te acuerdes qué núcleo de cada nervio se encarga de qué cosa. Entonces, por si acaso, te lo he dejado ahí. Ahora acá. Acá me parece que también les han dejado estos casos clínicos en sus clases. Por ejemplo, acá lo que sí necesito que se acuerden es el signo de Bell. Bueno, no necesariamente que se acuerden, sino que lo vayan conociendo, porque es importante, ¿no? Bueno, acá más que todo vemos a una señora que tiene una parálisis de tu séptimo par craneal, ¿no? Ya te están diciendo que es el séptimo par craneal izquierdo. Entonces se puede ver que hay una persona con una deformación, por así decirlo, de la hemicara izquierda, o sea, de la parte de mitad de tu cara izquierda. Y cuando le decimos que cierre los ojos, ¿sí? Como acá, cierre los ojos, vamos a ver que un ojo sí cierra y el otro ojo
como que cierra, pero se puede ver lo que es la esclera, ¿no? La esclerótica, que es la parte blanca. Entonces, a eso se le va a conocer como signo de velo. Cuando al momento de decirle a la persona que cierra los ojos, pero se ve la esclera, la parte esclerótica, la esclera. Entonces, ahí está comprometido más que todo tu séptimo paro craneal. Ahora, tienes dos tipos como para que vayan entrando ya un poquito en contexto de la parte clínica de esto de acá. Tienes dos tipos de parálisis facial, ¿sí? Y es importante que lo sepan para poder hacer su examen físico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son tus dos tipos de parálisis facial? Tienes parálisis facial central, ¿sí? Y parálisis facial periférica. Ahora, ¿cómo lo reconoces? Con la frente, ¿sí? Esa es la única manera, bueno, de las más prácticas que conozco, la verdad, de poder diferenciar si la parálisis facial es central o periférica. Porque si la musculatura de la frente está comprometida, va a ser periférica, ¿sí? La frente está comprometida, periférica. Pero si respeta la frente, como por ejemplo en esta imagen, ¿sí? Que no vemos que la frente que está normal, va a ser central. Entonces, perdón, me estoy confundiendo. Acá, por ejemplo, acá sí se ven las arrugas, pero se ven la mitad. Miren, no sé si se puede ver bien. Que acá sí hay arrugas, se ven bien. En cambio, acá como que no hay, ¿no? Entonces, ahí sería periférica, porque está comprometiendo la musculatura de la frente. Pero si no compromete nada, ya es central, ¿sí? Eso es más que todo para que lo vayan diferenciando en la parte clínica una parálisis facial. Ahora, su otro caso clínico es en relación a tu noveno y tu décimo par craneal. Acá va a existir lo que se le llama como fenómeno de Bernet. Ahorita les voy a explicar qué es. Ahora, el noveno y décimo par craneal o nervio es más que todo para poder evaluar la sensibilidad a nivel de tu velo, de lo que es el paladar, ¿no? Más que todo por acá donde está, en la personita. Sí, ¿dónde lo evalúas? En la misma úvula, ¿sí? Entonces, cuando hay una alteración de tu noveno par craneal, sí, del 9, no se vayan a confundir, del noveno par craneal, o de ambos, como quieran, pero del noveno o décimo o ambos, el hemivelo no se va a levantar, ¿sí? No se va a levantar. Un dibujito. Aquí, por ejemplo, este sí se levantó y este no está levantado. Entonces no se va a levantar cuando hay una alteración de estos nervios y eso se le va a llamar como fenómeno de Bernet, ¿sí? Y va a corresponder más que todo a la parálisis del décimo nervio derecho, en este caso. Sí, en este caso. Acá está tu lado derecho, acá está tu lado izquierdo. El izquierdo sí levantó aquí y el derecho no. Entonces hay una alteración, hay un daño. Ahora, esto de acá, chicos, se los he colocado porque ha venido en exámenes pasados. Esta parte de si es unilateral, va a existir una voz bitonal, ¿sí? Si es una bilateral aducción, la persona va a presentar lo que es disfonía, disnea, o sea, va a tener dificultades para hablar, para respirar. Y si es una bilateral abducción, va a ser afonía, ¿sí? No va a poder hablar. Esto de acá es parálisis, ¿sí? Cuando hay una parálisis unilateral, voz bitonal. Parálisis bilateral aducción, disfonía y disnea. Entonces tengan cuidado con esto porque no sé si les están viniendo casos clínicos en sus exámenes de ciclos pasados, pero si es que vienen, estas suelen ser preguntas de examen, ¿no? Te dicen, paciente, mujer de 30 años, acude a su servicio por presentar dificultad para el momento de respirar y al momento de hablar, se le hace examen físico y se le encuentra una parálisis. ¿Qué tipo de parálisis espera encontrar usted, no? Entonces, algo así, y te dan opciones, parálisis unilateral, parálisis bilateral abducción y parálisis bilateral abducción. Entonces, tengan un poquito de cuidado con este cuadrito. Ahora sí, pasando a lo que es el eferente visceral general,
vamos a hablar más que todo del parasimpático, ¿sí? Y van a existir dos núcleos. El núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? Núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo dorsal del vago. Perdón, el núcleo salival superior. Esos son tus dos músculos. El núcleo de Edinger-Westphal va a corresponder más que todo a la neurona número 1 del parasimpático y se va a conectar con la neurona número 2, ¿sí? Y más que todo es para la musculatura del esfínter pupilar y el músculo ciliar. Lo que quiero que se acuerden es que este núcleo se va a encargar de lo que es la visión cercana, ¿sí? Músculo de la visión cercana. El núcleo salivar superior va a inervar lo que es la glándula parótida, ¿sí? Todo lo que es la glándula parótida, perdón, la glándula lagrimal y la mucosa de la nariz, ¿sí? La glándula lagrimal y la mucosa de la nariz. Y el núcleo dorsal del vago, chicos, esta va a inervar lo que son las vísceras del tórax y una parte de los abdominales. De aquí lo más importante que quiero que se acuerde, la verdad, es el núcleo de Edinger-Westphal, porque es un núcleo bastante preguntado. Te van a decir qué corresponde o de qué tipo de visión se va a encargar o cuál es su función, entonces tengan cuidado, que es la visión cercana. Ahora, acá les he puesto un poquito porque estaba en su dibujito del niño con un colon normal y la enfermedad de Hirschsprung. Va a existir esta enfermedad, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung, la cual va a consistir en lo que es la angiocliosis a nivel del colon, ¿sí? Entonces, lo que se sugiere aquí es que te lo quiten, que te lo extirpen, ¿no? Solo se los he puesto porque está en su dibujito, pero la verdad no creo que les lleguen a preguntar algo de eso. Lo que sí, acuérdense, por favor, lo del núcleo de Edinger-Westphal, traten de leer lo más que puedan sobre este núcleo y del núcleo dorsal del vago también. Más que todo del Edinger-Westphal. Ahora acá vamos a ver en esta imagen que partiendo de lo que es el núcleo salivatorio superior, ¿sí? De aquí, este de acá con el asterisco. Esta neurona 1 va a tener influencia de dos tipos de ganglios, ¿sí? Va a emerger del núcleo salivatorio superior, perdón, chicos, va a emerger del núcleo salivatorio superior mediante lo que es el nervio intermediario, ¿sí? Mediante el nervio aquí. Este de acá emerge mediante el nervio intermediario, también conocido de Grisberg, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres, nervio intermediario de Würzburg. Y desde ahí, la neurona 2 va a ir a la glándula lagrimal, ¿sí? Desde ahí va a ir hasta acá, hasta tu glándula lagrimal, ¿sí? Hasta acá. Y también va a ir a las glándulas nasales, ¿sí? Desde ahí, desde este núcleo salivatorio superior. Ahora, mediante este nervio intermedio de Würzburg también va a seguir a lo que es la cuerda del tímpano, ¿sí? Va a llegar a lo que es el ganglio submaxilar, para las glándulas submandibulares y sublinguales. O sea, va a llegar hasta aquí también, ¿sí? Porque acá está a este nivel más o menos tu cuerda del tímpano, entonces va a llegar hasta acá. Por ejemplo, acá las glándulas submandibulares y sublinguales y acá la glándula submandibular. Ahora, en lo que es la aferente visceral general, más que todo va a corresponder, ya les estaba mencionando, a lo que es la sensibilidad a nivel faríngeo como a nivel visceral, ¿sí? Y va a ir por dos nervios. Por el noveno par craneal va a ir desde tu faringe hasta las vísceras toracoabdominales, a través de tu décimo par craneal, ¿sí? Y ahí vamos a tener a la neurona número 1. La primera neurona va a estar a nivel de tu ganglio superior e inferior de tu noveno par craneal, ¿sí? Y va a ingresar un axón aferente, perdón, un axón eferente a los 2/3 inferiores, ¿sí? Más o menos por acá.
y va a llegar a lo que es el núcleo del fascículo solitario, ¿sí? Entonces, eso es más que todo la aferente visceral general, chicos. De acá yo creo que no les van a preguntar bastante, la verdad. Una que otra cosita, pero no de las vías, la verdad. Ahora, a nivel de tus vísceras tóraco-abdominales, también te he puesto acá lo más importante. Va a estar lo que es el décimo par craneal en tu ganglio inferior, ¿sí? Perdón, una parte de tu cuerpo neuronal va a estar en el ganglio inferior de tu décimo par craneal. Y ahí se va a conectar con la neurona número 2, ¿sí? Neurona número 2. En el otro tercio, en los dos tercios inferiores de tu núcleo del fascículo superior. De aquí acuérdense que la aferente visceral general va a estar por el nervio 9, por el noveno nervio craneal, que es desde tu faringe hasta tus vísceras tóraco-abdominales, y lo va a hacer por tu décimo par craneal. Y acuérdense también que va a corresponder a lo que es la sensibilidad a nivel faríngeo como a nivel visceral, ¿sí? Eso es lo único importante que necesito que se acuerden de esta diapositiva. Y esta aferente visceral especial, este AVE, es para el gusto, ¿sí? Necesito que se acuerden que es del gusto esto. Ahora, la aferente somática general, ya les estaba mencionando, acuérdense, sensibilidad de la cara, mucosa oral y nasal, ¿sí? Y también les han puesto que es la sensibilidad de la dura. Ahora, vamos a tener tres tipos de sensibilidades y diferentes núcleos se van a encargar de esto. Entonces, la sensibilidad termoalgésica o termoalgesia, ¿sí? De la temperatura, dolor, va a ingresar por el quinto nervio al núcleo trigeminal espinal o también bulbo raquídeo. Entonces, acá les he puesto. Núcleo trigeminal espinal se encarga de la termoalgesia. La sensibilidad epicrítica y táctil va a ser por la neurona 1 a nivel tu ganglio de Gasser y el axón eferente que va a ingresar al tronco cerebral y va a estar en el núcleo trigeminal principal, ¿sí? Sensibilidad táctil y epicrítica. Entonces, ahí tienen dos núcleos que sí o sí les pueden preguntar, no solo en el examen, sino en clases, la verdad, porque son de las sensibilidades. Entonces, termoalgesia, acuérdate, núcleo trigeminal espinal, y sensibilidad táctil epicrítica y propioceptiva consciente es del núcleo trigeminal principal. Ahora, esto de acá del dolor, de lo que inerva la parte de la cara, es importante porque va a existir lo que es la neuralgia trigeminal. Sí, chicos, la neuralgia trigeminal, si se dan cuenta en este dibujito, miren qué cosas me abarca, qué partes de la cara me abarca, ¿sí? Entonces, va a ser un dolor, uno, intenso, ¿sí? Les van a decir que es como peor que cuando le sacan las muelas del juicio, peor. Es un dolor intenso que es agudo, ¿sí? Y su característica es que inicia intenso y mediante van pasando los momentos, los minutos, va disminuyendo, ¿sí? Va pasando de manera suave. ¿Y por qué se da? Pues se da por la alteración del ganglio de gas. Entonces tengan cuidado con eso porque les pueden preguntar. Parece que han preguntado en pasitos. ¿Por qué o qué alteración hay para que provoque la neuralgia trigeminal? La alteración de tu ganglio de gas. Entonces, acuérdense que dependiendo de qué parte del trigémino es, porque ustedes saben que el nervio trigeminal es el quinto, y el quinto se dividía en quinto uno, quinto 2 y quinto 3 me va a afectar ciertas zonas, ¿no? Quinto 1, ¿qué te va a decir? Que tiene un dolor más que todo en esta zona, ¿no? En las frente hasta la nariz. Quinto 2, más que todo, te va a dar una zona media lateral, pero no tanta. Y quinto 3 sí se va a ir hasta, desde tu nuca, casi todo lo lateral, ¿no? Tu nuca, por la zona de tu oreja, tu mandíbula, hasta tu boca, ¿no? Entonces te va a doler. Más que todo es el quinto 3, ¿no? Entonces, acuérdense que es un dolor, porque les pueden dar un caso clínico, ¿no? Paciente ingresa porque se queja de un cuadro de dolor intenso o que inició de manera brusca y al pasar los minutos fue descendiendo el dolor, pero aún no para. ¿Cuál es la alteración probable de esta patología, no? Entonces, ya ustedes ya saben que es la alteración del ganglio de gas. Ahora sí, chicos, pasando a lo que es médula espinal, em, acuérdense que es rápidamente, ¿no? Para que tengan una noción de lo que vamos a hablar, ¿no?
Es una estructura cilíndrica alargada, se va a extender en el interior del canal vertebral. Va a estar compuesto por la sustancia blanca y la sustancia gris. Ahora, ojito con eso, porque la sustancia blanca es lo que está alrededor, sí, miren, está alrededor. La sustancia gris está central, ¿sí? Es lo que forma como las alas de la mariposita. Va a ocupar el 60% de tu canal vertebral y va a tener segmentos funcionales. 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxis. Sí, eso es como para que lo tengan ahí en consideración. ¿Sí? No digo que se lo aprendan. Pero sí acuérdense lo de la sustancia blanca y la sustancia gris y su ubicación. Ahora, en la parte dorsal necesito que se acuerden que va a existir el surco medio posterior, el surco paramedio posterior y el surco colateral posterior. Son los posteriores. Y en el cordón posterior vamos a tener a lo que es el haz delgado, o también conocido como gracilis o de Gol, al haz cuneiforme, o también conocido como el burda, ¿sí? Tanto Gol como burda son nombres que suelen utilizar, entonces tengan un poquito de cuidado. Y en los surcos anteriores vamos a tener al surco colateral anterior y el surco medio anterior, y al cordón anterior, ¿sí? Esos vendrían a ser los reparos anatómicos, ¿sí? No vaya a ser que les pregunten cuáles son los reparos anatómicos de la parte posterior, o de la parte ventral, o de la parte dorsal, ¿sí? Porque todo esto de acá vendría a ser dorsal, todo esto de acá vendría a ser la parte ventral. Entonces no vaya a ser que les pregunten reparos anatómicos. Ahora, los nervios espinales vamos a tener esto de acá que les han colocado, que la verdad es el súper resumen de lo que tienen que acordarse. El somatomotor es para la musculatura voluntaria, ¿sí? El visceromotor se encarga de lo que es simpático y parasimpático. La somatosensitiva es para la sensibilidad de la piel, de los músculos, etc. Y el viscerosensitivo es para los órganos internos, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesito que se acuerden de esta diapositiva que les han dado, la verdad. De ahí lo que les pueden preguntar es, por ejemplo, la región intermedia, qué tipo de nervios hay, ¿no? Hay viscerosensitivo, visceromotor. La raíz ventral, raíz anterior, ¿qué tipo de nervios? Somatomotor y visceromotor. ¿Cuál es el único somatomotor? Tu asta anterior. ¿Cuál es el único somatosensitivo? El asta dorsal o posterior. ¿Sí? Entonces, esas cositas sí les pueden preguntar, porque a veces suelen eh, una que otra pregunta un poquito rebuscada. De ahí, en lo que respecta a la zona gris, chicos, más que todo traten de ver los dibujitos, ¿no? Acá está tu asta posterior, tu asta anterior. Acuérdense que el asta anterior siempre es el más grandecito y el asta posterior es el más delgadito. De ahí, las columnas celulares somatomotoras del asta anterior de tu médula espinal, o también conocida como AME, van a tener su distribución topográfica y una distribución funcional, ¿sí? Y va a estar dado por dos, medio lateral y ventro dorsal. El medio lateral, cuyos cuerpos se van a situar a nivel medial, a nivel intermedio y a nivel lateral, ¿sí? Y van a tener diferentes características. Si es a nivel medial, es para la musculatura axial. Si es intermedio, es para la musculatura proximal. Y si es lateral, para la musculatura lateral, perdón, para los músculos distales, ¿sí? Igual acá lo tienen en esta parte de acá. Traten de acordarse eso porque están en cuadritos, entonces sí suelen preguntar. Y la ventrodorsal es otro tipo de distribución, ¿sí? Tienes la dorsal que tiene acción en los músculos flexores y la parte ventral que tiene acción en los músculos extensores, ¿sí? Entonces, tengan un poquito cuidado con eso. Yo se los he tratado de resumir en este texto de acá para que lo tengan a la mano, porque a veces suele ser un poco tedioso ver las diapositivas. Ahora, van a existir tipos de neuronas, ¿sí? Traten de acordarse que la propio espinal, ¿sí? Se encarga para los reflejos espinales, ¿sí?
y aumenta la sensibilidad, ¿sí? Pero sí o sí, acuérdense, propio espinal, reflejos espinales y confinados por la médula espinal, ¿sí? Pero sí o sí, acuérdense, reflejos espinales. Es lo más importante y característico de la propia espinal. Ahora, de esta de acá, que es la motoneurona alfa, ¿sí? La motoneurona alfa, acuérdense que son para el músculo esquelético y son fibras extrafusales, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos, las de tipo tónicas y las de tipo fásicas. Las tipo tónicas, chicos, van a ser fibras musculares oxidativas glucolíticas lentas, ¿sí? En cambio, las fásicas van a ser las rápidas, ¿sí? Las fásicas, acuérdense, le pones una T y ya dice fast. Entonces, rápidas. Eso es lo que quiero que se acuerden de esto. Por ejemplo, te dicen un maratón o una persona que le encanta correr, ¿qué tipo de fibra va a estar acá? Las básicas, ¿sí? Pero si es alguien que camina poco, sedentario, son las fibras tónicas. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora, las motoneuronas gamma, ¿sí? Eh, van a formar el 30% de tus fibras de la raíz ventral, ¿sí? De las gamas no hay mucho que decir, se van a inervar también las fibras intrafusales, pero no hay como una función en sí como las motoneuronas alfa. Ahora, vamos a tener acá también las células de Renshaw. Estas sí son importantes que se acuerden, ¿sí? Son interneuronas inhibitorias de tu motoneurona alfa, ¿sí? De la motoneurona alfa. Acuérdate que la motoneurona alfa, ya te dije, tenía fascículos, ¿no? Para el movimiento. Entonces, estas células de Renshaw, acá te lo he escrito, ¿ya? Va a estar por una colateral recurrente de la misma neurona, ¿sí? Y una vez que descarga su potencial de acción, va a estimular de manera retrorreflejo, o sea, va a estimular, ¿no? A una célula de rancho glicinérgica, ¿sí? Para que inhiba tu motoneurona alfa, ¿sí? A tu motoneurona en sí, y no se propaguen más potenciales de acciones, ¿sí? Por ejemplo, acá no sé si su doctor les ha dado este ejemplo, pero me pareció bueno. Por ejemplo, un envenenamiento por estricnina, ¿sí? Va a bloquear a todos los receptores, ¿sí? Y va a provocar que tus células de Renshaw, perdón, no actúen, ¿sí? Entonces, si no van a actuar, tus motoneuronas alfa van a seguir actuando, van a seguir funcionando, van a seguir descargando potenciales de acción de manera incontrolable. Entonces, el paciente va a terminar así como en el dibujo, ¿sí? Va a haber agitación, inquietud, dificultad para respirar, cianosis, espasmos faciales, trismos, espasmos, orina oscura, hasta convulsiones, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de las células de Renshaw. Les pueden preguntar cuál es la interneurona inhibitoria de la motoneurona alfa, ya sabes que es la célula de Renshaw. Ahora, de aquí, chicos, de este dibujo no, la verdad que no creo que les pregunten algo, se los he puesto ya porque estaba en sus diapositivas. Más lo que me importa son las vías ascendentes, las vías descendentes. Esto de casi. Las vías ascendentes, que son las sensitivas, vamos a empezar primero con lo que es el cordón posterior lemnisco medial, ¿sí? Acá vamos a tener eh, más que todo de ciertos receptores, ¿sí? Esta sensibilidad de la neurona, porque son sensitivas, va a estar dado por receptores, como por ejemplo tu corpúsculo de Meissner, el divertículo de Meckel, el corpúsculo de Pacini, de Ruffini, etc. ¿Sí? Y los receptores para la propiocepción, ¿sí? Va a estar dado por el uso muscular, para el órgano tendinoso de Golgi y para los receptores de la cápsula articular, ¿sí? Ahora, de aquí sí o sí, acuérdense esto de acá, ¿sí? Porque son los receptores para el tacto, para esta parte sensitiva. Ahora, en esta otra diapositiva es el cordón anterolateral lemnisco espinal, ¿sí? Que vendría a estar dado acá.
en esta zona de acá. Ahora, acá vamos a tener nociceptores de la piel y sus fibras, ¿sí? Tienes a los mecanosensibles, a los mecanotérmicos, a los polimodales y a los silentes. Sí o sí les pueden preguntar una de estas, ¿sí? Les van a decir qué tipo de fibra es, ustedes ya saben, ¿no? Este simbolito de acá lo marca. Ahora, también necesito que se acuerden de acá, esto de acá, esto y esta zona de acá. Si hablamos del tracto espinotalámico lateral, ¿sí? Acuérdense que es temperatura. Si hablamos de temperatura y de dolor. Pero si hablamos del tracto espinotalámico anterior, es más que un tipo de tacto protopático. Pero por lo general preguntan temperatura y dolor, porque son los mecanosensibles y mecanotérmicos. Ya saben, acuérdense, tracto espinotalámico lateral. Sí, es el mismo para ambos, tanto para la temperatura como para el dolor. Ahora, acá, en lo que son, ay, disculpen, me pasé una diapositiva. Acá, en lo que es el tracto espino reticular, va a existir un aprox de 50, acá, 50% de fibras cruzadas que van a llegar hasta lo que es la formación reticular para poder activarse en la corteza cerebral, ¿sí? Y van a tener o son de naturaleza afectiva, ¿sí? Del estímulo. Causan sensación placentera o una sensación aversiva. Disculpe. De ahí, este tracto espino-reticular va a estar dado o va a ser parte de lo que es el paleo espinotalámico polisináptico, ¿sí? Es decir, que va a tener múltiples o varios relevos sinápticos, ¿sí? En cambio, su tracto cordonal posterior lemnisco-medial y lemnisco-espinal son neoespinotalámicos oligosinápticos, ¿sí? O sea, solo es uno. Tengan mucho cuidado porque les pueden decir cuál es poli o cuál es oligosináptico, ¿sí? Ahora, de las vías espinocerebelosas necesito que se acuerden del núcleo cunado y el núcleo de Clark. El núcleo cunado va a estar más o menos en el tracto cúneo cerebeloso, ¿sí? Y es para el miembro superior. El núcleo de Clark, ¿sí? El núcleo de Clark es tronco y miembro inferior, ¿sí? O también conocido como tracto espinocerebeloso posterior, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres. Tracto espinocerebeloso posterior o núcleo de Clark, tronco y miembro inferior. Y el tracto espinocerebeloso anterior, este de acá, es para el miembro inferior, ¿sí? Entonces tengan un poquito de cuidado con eso, porque a veces suelen preguntar en los pasitos cuál es cuál. Entonces, tratan de acordarse esa parte. Ahora, de acá, acuérdense que el que se encarga de la adaptación motor y del aprendizaje motor va a ser tu tracto espino olivar, ¿sí? Todo lo que es aprendizaje y adaptación motora es espino olivar. Y en el tracto espinotectal, acuérdense que más que todo están en los canalículos superiores. Eso es lo más importante. Y se encarga de lo que son los reflejos visuales espaciales, ¿sí? Visoespacial. El tracto espinotectal. Entonces, el espinotectal es visoespacial y el tacto espino olivar es para la adaptación y aprendizaje motor. Las vías descendentes tenemos al tracto córtico espinal. El tracto córtico espinal, chicos, vamos a tener la corteza motora primaria en un 40%, ¿sí? En este tracto sí participa lo que es el núcleo de Golgi y Burda, ¿sí? Más o menos a este nivel. Núcleo de Golgi y Burda. Y
Ya, y eso sería lo más importante del tracto córtico espinal. Acuérdense su otro nombre, ¿no? Que es el piramidal. La verdad que no hay mucho que decirles sobre este tracto porque no les mencionan mucho, tampoco me parece en su clase. Lo que sí me parece que más les mencionan es en esta diapositiva, por lo que tienen eh, las corticoespinales, las predominantes cruzadas y las totalmente cruzadas, ¿sí? Acuérdense, si le dicen motora o AME, es cruzadas en su mayoría, pero si les dicen parietal o APME, es totalmente cruzada, ¿sí? 100% cruzadas. Ahora, tengan cuidado con esto de acá, porque si se lesiona lo que es la parte cortical o parietal, cualquiera de los dos nombres, ya la sensibilidad que se lesionó ahí no se va a recuperar, ¿sí? Tengan en cuenta eso. ¿Cuál es la de peor pronóstico, por así decirlo? Esta de acá. ¿Por qué? Porque están totalmente cruzadas. Ahora, en el tracto rubro espinal, es más que todo desde lo que es tu núcleo rojo, ¿sí? Acá. Desde el núcleo rojo y se va a cruzar a nivel de lo que es la decusación, en el mesencéfalo, va a descender hasta lo que es el tronco, hasta lo que es la parte cervical. Y el tracto rubroespinal tienen que acordarse, chicos, que se encarga de los movimientos asociados de los brazos al caminar, ¿sí? Tracto rubroespinal. Viene desde el núcleo rojo, todo hasta abajo, hasta la parte cervical, ¿sí? Y es movimientos de los brazos. Ahora, en el tracto retículo espinal, em, vamos a tener dos tipos. El tracto retículo espinal vulvar y el tracto, acá está el vulvar, y el tracto retículo espinal pontino, ¿sí? Acá está el vulvar y el pontino. El tracto retículo del bulbo o vulvar es parcialmente cruzado, ¿sí? También acuérdense de eso. Acá está. Es parcialmente cruzado y el pontino es homolateral. Entonces, el pontino también tienen que acordarse que se va a encargar de las funciones extensoras y el vulvar de las flexoras, ¿sí? Extensoras y flexoras parcialmente y homolaterales. De ahí, del tracto vestíbulo espinal tienen que acordarse que aumenta el aumento automático del tono de tus músculos antigravitatorios al inclinar tu cabeza, ¿sí? O sea, tú inclinas tu cabeza y el que se encarga de que mantengas el centro de tu gravedad en los pies va a ser el tracto vestíbulo espinal. Eso es lo más importante que necesito que se acuerden de ahí. Y del tracto tectoespinal, necesito que se acuerden más que todo esta parte que les he resaltado en amarillo, que es la oculocefalogiria, que ante un estímulo visual o auditivo inesperado, ¿sí? Nada más esta parte de acá. Y me parece que en su clase les han hablado un poco de esto. De ahí el tracto rafe espinal, más que todo va a modular lo que es la vía nociceptiva, perdón, va a modular lo que es la vía nociceptiva y también se va a encargar o es parte fundamental de lo que son las vías de la modulación central, ¿sí? Las vías inhibitorias descendentes de lo que es el dolor, ¿sí? Pero más importante necesito que se acuerden que se encarga de la modulación de la vía nociceptiva. Y de la vía autónoma, esta es la manera en que el hipotálamo, sí, el hipotálamo, acá está el hipotálamo, del hipotálamo, con áreas hipotalámicas, ya sea
anteriores van a tener que ver con lo que es el parasimpático, ¿no? Y las posteriores son las que se relacionan con lo que es el simpático. Sí, tengan en consideración eso. Las posteriores, simpático y anteriores, parasimpático. Y listo, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Voy a dejar de grabar.